Hola queridos amigos, qué bueno es estar con ustedes para compartir esto que tan bien hace a nuestra alma, que es la palabra del Señor. Indudablemente la palabra de Dios es pan espiritual, es alimento para nuestra vida, la necesitamos. Y bien, hoy quiero compartir con ustedes el último capítulo del Evangelio según San Juan. Solamente tomar 3 versículos de esta historia tan interesante que es la biografía de Jesús, podemos decir, narrada por el evangelista San Juan, este apóstol que recostaba su cabecita en el pecho del Señor, porque fíjense ustedes que era el más joven de ellos, posiblemente de unos 25 años, según se ha podido calcular a través de los distintos versículos de la Biblia que hablan sobre él. Bueno, en esa oportunidad el Señor Jesús se apareció por una de las últimas ocasiones que estuvo resucitado con ellos, con sus apóstoles, allí cercano al mar de Tiberias, y hizo un milagro que fue una pesca exuberante de peces, así es que estaban felices los apóstoles y lo reconocieron a él allí en la orilla, en esa playa, donde los esperaba él allí con un fuego y unos peces, y se alimentaron y compartieron con él movimientos maravillosos. También es la ocasión que el Señor Jesús se retira con Pedro y le hace la pregunta 3 veces. Le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, por supuesto, muy dolorido de que el Señor le insistiera en esta pregunta como si él no lo amase. Tú sabes que te amo, le decía Pedro. Pero también esa misma cantidad de veces que Jesús le preguntó si lo amaba, había sido la cantidad de veces en que el apóstol lo había negado. ¿Recuerdan cuando cantó el gallo y 3 veces negó Pedro a su Señor? Así es que Pedro siente aquello profundamente en su corazón y recibe definitivamente el llamado de su maestro, el llamado de Jesús, que es sencillamente una sola palabra: sígueme. Así dice: sígueme. Y es lo que nos dice a cada uno de nosotros, a usted y a mí. El Señor nos dice: sígueme. Pero vamos al versículo o a los versículos que hoy quiero que leamos juntos y reflexionemos un poquito sobre ellos. Seguido de esto, entonces dice en el versículo 20 del capítulo 21: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esa es la respuesta que da Jesús a esta pregunta un poco indiscreta, a esta pregunta quizás con un poco de orgullo, de vanidad personal o de deseo de ser él el único, el primero que tenía Pedro, y le pregunta: ¿y qué de este? ¿Y qué de este? En términos actuales, el Señor le habría respondido: ¿y qué te importa a ti? Pero su respuesta fue: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y eso es lo que nos dice el Señor a cada uno: sígueme tú. A veces estamos muy preocupados de lo que pueda suceder con un hermano o con una hermana, cómo puede estar llevando él o ella su vida. Estamos muy preocupados de lo que un pastor o un predicador, un ministro de Dios hace con su vida, con su familia, con su dinero, en fin.
cómo lleva él la vida delante de Dios y malgastamos ese tiempo preocupándonos de otro cuando podríamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo estoy llevando yo mi vida? ¿Estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Estoy siguiendo los principios de Dios? ¿Estoy amando a mi prójimo? ¿Estoy haciendo una vida devocional, dedicando tiempo a la oración, dedicando tiempo a escudriñar la palabra de Dios, a leer la Biblia, a enterarme de estas cosas espirituales? ¿O estoy más bien preocupado de lo que le pasa al hermano o a la hermana? Que si va o no va al templo, que si pertenece a esta o a otra iglesia, que si esa iglesia tiene o no la buena doctrina, o que si está en herejía. ¿Por qué preocuparnos tanto del otro hermano? Yo no digo que el cristianismo sea una doctrina o un pensamiento, o una filosofía o una fe individualista, no. Por supuesto que nosotros estamos preocupados de la colectividad, de la comunidad. El cristiano vive en comunidad y ama a la comunidad. El mismo Señor formó una pequeña comunidad que fueron los apóstoles, que después, cuando Él partió, ellos formaron la primera iglesia. Pero el Señor nos dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. No te interese tanto la vida del otro, cómo está llevando su vida. No juzgues, no seas tú el juez de tu hermano. Puedes ayudarle, puedes aconsejarlo, puedes orar por él, puedes comprenderlo también, entender por qué actúa de tal o cual forma. Quizás cuando nos extraña la actitud de alguien, cuando nos parece que está mal o no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, su vida, mejor es orar y pedirle al Señor que nos dé la visión de por qué esa persona está actuando así. No con el fin de inmiscuirme en su vida, sino para yo estar tranquilo con mi conciencia y no juzgar, sino que comprender. El Señor nos llama a comprender, a abrazar a nuestro prójimo, a aceptarlo, a entenderlo, no a juzgarlo y menos a condenarlo. Esto es lo que el Señor nos quiere decir, es la lección que nos da en este texto cuando Pedro ve a Juan, que también andaba cerquita allí, y le dice a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le responde sabiamente y en forma directa, si quiero que él quede hasta que yo venga. O sea, el Señor le dijo, bueno, si yo quiero, puedo darle años de vida hasta que yo vuelva a esta tierra nuevamente. Pero ¿qué a ti? ¿Por qué te interesa tanto esto? Sígueme tú. Debemos entonces estar preocupados de nuestro crecimiento espiritual, estar preocupados de desarrollar las virtudes de Jesús, estar preocupados de cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos manda y no tan preocupados de lo que nuestros prójimos, nuestros hermanos, puedan hacer con sus vidas. Cada uno está llamado a descubrir en oración, guiado por el Espíritu Santo, hacia dónde debe ir y cuál es la misión que Dios le ha encargado. Que el Señor le bendiga y también usted ore por mí porque yo lo necesito y yo oraré por ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad para alimentarnos de este pan de vida.